Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor. Lo mejor, escudriñando su palabra con reverencia, con temor santo y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Papá Dios por permitirnos este espacio para crecer, para tener intimidad con Él, para ser edificados y lo mejor, ser transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Así que abramos nuestro corazón para que sea Dios obrando grandemente en nuestras vidas, porque no tengo duda que Él hablará hoy a nosotros. Simplemente cerremos nuestros ojitos y digámosle, Padre, habla que tu siervo escuche. Heme aquí, envíame a mí. Amado Padre Celestial, muy buenos días, papito precioso. Gracias te damos, papito, por este hermoso día, por esta nueva mañana. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el don de la vida. Nos hemos podido despertar, abrir nuestros ojos para contemplar la hermosura de tu gloria. Podemos sentir los latidos de nuestro corazón, tenemos nuestros cinco sentidos, estamos llenos de salud, de gozo, Señor. Gracias porque tenemos hambre y sed de ti, de tu palabra. Queremos aún más, Señor, estar bajo tu presencia, caminar contigo, Señor. Entender que tú eres la luz en nuestro caminar, Señor. Cuánto amamos tu palabra, Padre. Cuánto la amamos, mi Señor. Gracias por permitirnos regocijarnos en ti, bendito Dios. Y hoy, en esta mañana, Padre, te damos las gracias porque ya no somos los mismos, Señor. Hoy somos diferentes, hemos crecido, hemos cambiado, Señor. Tú has transformado nuestro ser, bendito y glorioso Dios. Todo, Señor, todo lo haces nuevo. Por eso te damos gracias, papá, porque esa palabra es la que nos transforma, Señor, de gloria en gloria. Así que, papá Dios, nos disponemos, Señor, a escucharte, Señor. Entendemos que tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, es tu corazón, tus propósitos, tus planes, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Estamos caminando contigo día tras día, mañana tras mañana, Señor, y con sueño, sin sueño, desmotivados, seguimos ahí, Señor, en la lucha, perseverando en la fe, porque entendemos que contigo lo tenemos todo, Señor. Así que, Padre bendito y glorioso Dios, que seas tú, Señor, colocándonos el querer como el hacer en nuestros corazones, para poder nosotros hacer siempre tu santa, agradable y perfecta voluntad, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Espíritu Santo, te invitamos esta mañana para que seas tú dándonos el discernimiento, la comprensión de tu palabra. Derrama tu gracia y tu favor sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vámonos entonces con Génesis. Vamos con Génesis, las citas bíblicas de esta mañana. Estamos en el día número 15. Y es Génesis capítulo 31 al capítulo 32 al versículo 12, Mateo 10, sí, Mateo 10, desde versículo 26 al capítulo 11, versículo 6, Salmo 13, Proverbios 3, versículo 16 y 18. Que toda la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Muy bien. Así que vamos entonces a empezar con Génesis capítulo 31 y va a empezar Elizabeth. Buenos días, bendiciones, Elizabeth. ¿Puedes leer, Elizabeth? Buenos días, maestro. No, señor, hoy No. no. Bueno, ok, Elisa. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí, ¿sí? Raquelita, adelante. Génesis Amén, maestro. 31, 17. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán.
Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alzó en el monte, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ujú. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerzas tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Amén, hasta ahí Así he nomás. estado 20. Hasta ahí nomás, Amén. Raquelita. Amén. Gracias. Amén. 41, Rosy. 41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Ujú. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te respondió anoche. Y te Respondió reprendió Labán. anoche. Ajá. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos son míos, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy
a estas mis hijas o a sus hijos de ellas han dado a luz? Ven, pues ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoge piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, y si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijas y sus hijos, y sus hijas, y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Amén. Eso, muy bien. Capítulo 32. Eh, Mildred está por ahí. Amén. Bien. treinta y Cuan- dos al 12. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlo, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Nahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den de este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas, de cabras y de muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada con la esperanza de que me reciban con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro pueda escapar. Entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Amén. Amén. Gracias, Mildred. Bueno, muy bien.
Bueno, familia, cuando Dios guarda el camino, Dios está preparando ese corazón para un encuentro. Y ese mensaje marca un tiempo de transición profunda en la vida de Jacob. No es un cambio, no es solo un cambio de lugar, es un cambio de etapa espiritual. Porque Jacob sale de la casa de Labán después de años de trabajo, después de que Labán hiciese injusticia con Jacob, pero todo esto le trajo algo a él y fue formación. Ahora Jacob camina hacia un encuentro inevitable con su pasado y es su hermano. Aquí vemos a un Dios que guarda en la huida, un Dios que protege aún en el mismo conflicto y prepara el corazón antes del encuentro. Jacob ya había tenido una gran formación, 20 años sirviéndole a quién, sirviéndole a Labán, Alaban. ¿verdad? Más 6 años trabajando, ¿por qué? ¿Quién recuerda? 6 años adicionales, ¿por qué? Por Por estar su con Seis oveja, Jacob. años, ¿verdad? 6 años por su ganado y 14 años le sirvió por sus 2 hijas. O sea que son 20 años, sí, 14 y 26. 6, ¿verdad? Y lo peor es que le cambió el salario 10 veces. Qué gran injusticia. Mucha paciencia de quién, de Jacob, ¿verdad? Mucha paciencia. Sí, Y fuera de paciencia, lo que hace el amor. Y eso me lleva a mí, por ejemplo, a 1 Corintios 13 sobre las premisas del amor, donde dice que el amor los, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Y a veces uno se impacienta, a veces por ciertas cositas se vuelve intolerante, ¿verdad? Pero porque no tenemos fe, porque no entendemos los propósitos y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ojalá nosotros los hubiésemos conocido, los conoce, ojalá los conociéramos, ¿verdad? Porque estuviéramos trabajando para ello y Dios formándonos ese carácter. Entonces amén. Jacob ya no es el mismo. Ese Jacob que salió huyendo años atrás ha sido trabajado directamente por Dios. Aquí nos muestra un texto real, 2 Corintios 5:17. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Vamos a ver. Ojo, que es un texto que hay que llevarlo como una perla de sabiduría en nuestro cuello, ¿sí? De modo tal que si alguno está en qué, si alguno está En 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 Cristo. Cristo, Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas nueva pasaron, criatura es. Las y aquí cosas todas son hechas viejas nuevas. pasaron. Todo aquí es hecho nuevo. Amén. Todo es hecho nuevo. ¿Jacob es el mismo? Jacob no es el mismo. No, Dios lo ha formado. Ahora, Dios lo formó en un instituto bíblico. Dios lo formó en una universidad bíblica. Dios lo formó dentro de una denominación, dentro de una religión. No, porque en esa no, época nada de eso existía. Nada de ese tipo de cosas. ¿Sabe cuál era el altar de Jacob? El altar de Jacob era simplemente una piedra. Altar significa alto. Altar significa alto y altar significa conexión entre el cielo y la tierra. Eso significa un altar. En esos tiempos, la única conexión que tenían con Dios simplemente era algo significativo que me llevara yo ahí a tener una comunión con el Señor, con Dios directamente.
Recuerdan que él tuvo un sueño, Dios tuvo un sueño, Jacob tuvo un sueño, porque él tenía su cabeza recostada sobre una piedra y luego esa piedra fue ungida. Amén. Y esa ahí se llama Betel, casa de Dios. Y mire qué hermoso todo esto, de que después de que Jacob sigue ese proceso con Dios, ya no vuelve a ser el mismo. Es otro completamente diferente. Años después va a regresar a su casa, años después. Pero vemos a un Jacob aún con miedo, aún con temor. ¿Cierto que sí, familia? Pero él Amén. sigue confiando ¿en quién? En ese Dios todopoderoso. ¿Ustedes quieren ver a un hombre de gran testimonio? Un hombre próspero, un hombre confiado en el Señor, un hombre donde Dios ha cumplido esas promesas. ¿Cuáles promesas? De que iba a ser de Jacob, ¿qué? Una gran multitud, una gran descendencia. Y lo está haciendo y lo está logrando. ¿Cierto que sí? Entonces, este texto nos enseña que Dios no solo nos mueve geográficamente, sino de manera espiritual. Amén. Amén. 17 y 18 entonces dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado, su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de ¿qué? En la tierra de Canaán. Jacob obedece la instrucción de Dios y sale en silencio. Jacob tenía en su mente lo que había hecho a su hermano Esaú y cuál era el corazón de Esaú hacia él. Pero ¿qué es lo que hace Jacob? Simplemente obedece, sale en silencio. Sin embargo, dice el 24 y luego el 29, dice, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y dice el 29 por aquí. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Labán lo persigue con malas intenciones, pero aquí viene algo importante. Muchos no saben quién es Dios. Jacob sabía quién era Dios. Y mire qué importante esto cuando allí es en Jeremías 9 23 y 24 donde dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que se alabe el que se haya de alabar en conocerme y en entenderme. Son dos cosas que quiere Dios, que le conozcamos y le entendamos. Conocerle es tener esa intimidad y esa comunión con Él. Saber quién es Él, cuáles son los atributos de Él. Y uno de los grandes atributos dentro de la esencia de Dios es que tenemos un Dios protector, un Dios que nos guarda de todo mal, un Dios que interviene cuando el mal quiere tocarnos. Y eso nos recuerda a Job. Ustedes recuerdan la vida de Job, Mildred, recuerda la vida de Job, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios al diablo cuando el diablo se estaba paseando por allí? ¿Qué le dijo Job, Dios al diablo? Podía tocar su cuerpo, pero no su alma. Ujú. Como que has fijado tus ojos en mi siervo Job, ¿cierto? Así le dijo. Mira, haz con él todo lo que quieras, pero no me le toques la vida. Ojo, no me le toques su vida. Y aquí es donde todo temor tiene que irse. Porque si yo confío en ese padre, es decir, yo estaba en la prisión 7 años allí en formación. Y hubo un espíritu muy maligno, un espíritu muy fuerte, que desde prácticamente desde los 6 meses cuando yo ingreso, como a los 7 meses que yo ingreso a la prisión,
empieza un hombre, un espíritu fuerte, a atormentarme la vida. Es algo increíble. Y desde ese mismo día empezó a atacarme, que me iba a matar, que esto se llenó de envidia por mi vida. Luego me trasladaron para otra prisión, a este hombre también lo trasladaron. O sea, eso fue una cosa tremenda hasta que yo le dije, Dios, ¿qué es lo que quieres enseñarme? Y el Señor me dijo, ese quiero enseñarte y quiero que tú tengas discernimiento de espíritus, que tú sepas que cuando yo oro en tu vida, no hay ningún espíritu, ningún hombre que pueda tocar tu vida. Amén. Gloria a Amén. Y Dios. así fue. Este hombre me perseguía por todo lado. Este hombre, yo estaba en la ducha y me decía que me iba a matar con un cuchillo en la mano. Y siempre el Señor colocó sus ángeles ahí para defenderme. Familia, tenemos un Dios protector cuando creemos en Él. ¿Verdad que sí, Celinita? Janet, Raquel, Rocío, Elizabeth, Amén. ¿sí? Tenemos un Dios que nos protege cuando creemos en Él, Amén, porque amén. es que Dios es un Dios fiel. El Señor dice, si tú me honras, yo te honro. Pero si tú me deshonras, yo no puedo hacer absolutamente nada porque mi fe, porque tu fe está puesta en el temor, en el miedo, en los hombres, las circunstancias, pero no en mí. Amén. Amén. Dios le colocó, Dios le habló directamente, hablando a Labán en sueños y le puso límites claros. No le hables descomedidamente. Entonces esto nos revela una verdad poderosa. Cuando Dios envía, Dios respalda. Si Dios te envía, si Dios te dice, sal de tu tierra y de tu parentela, si Dios le dice, deja lo que tú estás haciendo, no te justifiques, simplemente haz lo que Dios manda. Amén. Aquí Job no se defiende con armas. Es Dios quien se adelanta y lo guarda. Dios se adelantó. Familia, cuando obedecemos a Dios no necesitamos temer al pasado ni a las amenazas. Dios pelea por los que caminan conforme a su voluntad. Amén. Dios es Él. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? Así que todo miedo, todo temor se tiene que ir. Y no solamente tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades demoníacas. Quizás estás pasando por momentos difíciles, años atrás, una enfermedad muy fuerte, espíritus atormentando tu vida. Pero tenemos que decirle, Señor, confío en ti. Tú eres el Dios que tiene la última palabra y solamente te voy a creer a ti. Así que echemos fuera todo demonio, todo espíritu de temor y de miedo, echémoslo fuera. Amén. En el capítulo 31, en ese capítulo 31, desde el versículo 44, familia, dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Y aquí Jacob y Labán levantan un pacto, un testimonio, la piedra. Pero, ¿quién fue el que le dijo, venga, tomen piedras? Jacob. Venga, tomen piedras. ¿Sí? Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Recordemos que la piedra simboliza a alguien. La piedra simboliza firmeza. La piedra significa estabilidad. La piedra y el montón marcan un límite espiritual y algo relacional. No es solamente un acuerdo humano, es Dios vigilando que nadie cruce para hacer daño. Hicieron un montón, era como un tipo, como, como un límite, como una barrera colocaron ahí, ¿no? Es para marcar un límite. Y este acto simboliza que hay etapas que deben cerrarse correctamente para poder avanzar sin cargas. Simplemente ni tú te pasas para allá ni yo para allá. Ni tú te pasas para este lado ni yo me voy a pasar para el otro. Ni tú te vamos a entrometer dentro de mi vida y yo tampoco en la tuya.
Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a cerrar etapas y ciclos en la vida. ¿Por qué? Porque si tú ya eres una nueva criatura, significa que has creído en Dios y ya las cosas pasadas ya quedaron atrás. No tenemos que traer las cosas del pasado aquí al frente, a nuestro presente, a nuestro futuro. Hay personas que viven el presente como si fuera el pasado, ¿verdad que sí, Raquel, Rocío? Sí, amén. Sí, Traemos todas esas ataduras al presente. Por eso en oración tenemos que nosotros cerrar todos los ciclos espirituales, amén. porque si no, vamos a llevar todo eso generación sobre generación, año tras año, y vamos a vivir eso y aún peor. Tú ya hiciste un pacto con Cristo y el pacto que hiciste con Cristo es que ibas a caminar con Él y que todo el pasado iba a quedar atrás. Todo eso va a ser un olvido. ¿Por qué estás viviendo ahora eso? Porque no has cerrado. Cerremos eso, coloquémosle límite y confiemos en el Señor. Digámosle, Señor, ya no quiero vivir más esto. No quiero vivir más esta vida de escasez, de enfermedad, de miedo, de temor, porque tú le has colocado límites al mismo enemigo para que no toque mi vida. Así que voy a seguir creyendo en ti. Amén. Ese fue el pacto que hizo directamente Jacob con Labán. Y eso es un gran testimonio. Y es un testimonio para que tú no vuelvas a tus malos hábitos, malas costumbres, malas relaciones, malos pensamientos, esas palabras soeces, esa intolerancia que a veces manejamos, familia, esa impaciencia, esa soberbia, ese orgullo, esa altivez, todas esas obras de la carne, dejémoslas atrás y permitamos que vivamos según el Espíritu, porque tenemos una nueva vida en Cristo. O si no, seguimos andando bajo las obras de la carne. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, familia? Sí, Sí, amén, hermano. Muy bien. Entonces, Dios establece límites santos para preservar su obra y no todo lo que dejamos atrás debe seguir teniendo acceso a nuestra vida. Cerrar ciclos en Dios trae paz y libertad. Amén. Y por último, capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con ¿quién? Con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Oiga, le salieron en camino ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, qué hermoso. Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Este término significa doble campamento. Esto es uno de ellos de Dios y el otro es suyo. Y antes de encontrarse con Saúl, Jacob es recibido por ángeles de Dios. Y esto es una señal de confirmación divina. Mire qué hermoso Dios. Wow. Y siento la presencia de Dios en esta mañana, familia, de verdad. Porque Dios me habla. Porque Dios me dice, hijo, mira el respaldo que yo te he dado. Y una confirmación divina es una señal de respaldo. Pero vemos aquí más adelante, versículo 9 y 10. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Jacob ora como nunca antes, con humildad, hace memoria de las promesas del Señor, pero sobre todo reconoce algo y es su pequeñez. Reconoce que es un hombre que fue débil,
Ya Jacob reconoce de que él había cometido un grave error y era un engaño, ¿sí? Y creo que una de las cosas que cambia cuando nosotros andamos bajo la presencia del Señor, bajo ese temor santo y reverente, es que nuestra oración cambia. Ya no tenemos una oración según el orgullo, la altivez, bajo mi propia beneficio, mi propio deleite, sino que es una oración totalmente diferente, humilde, sencilla. Señor, yo reconozco que fallé, yo reconozco que cometí graves, malas decisiones, pero Una oración sincera. confío en ti, oh Dios. Una oración sincera. Jacob ya no confía en su propia astucia, no. Y creo que esta oración marca un quebrantamiento real del corazón. Corazón arrepentido, humillado, contrito ante el Señor. Amén. Creo que Dios prepara internamente antes de permitir encuentros decisivos, ¿no? Dios me habla tanto y espero que Dios también te esté hablando a ti, familia, a ti, porque todo temor y miedo que ha habido en tu vida y en mi vida tiene que desaparecer, porque si Dios nos ha preparado es para andar bajo los propósitos y sus planes, porque yo he tenido aún miedos y temores y es natural de nosotros, como seres humanos, porque yo he querido servir al Señor 100% y lo he intentado. Pero el Señor me ha dicho, no es en tus fuerzas, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Y no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero para ti. Yo he deseado servirle al Señor aún en una gran iglesia, tener una gran congregación, etcétera, 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 ¿no? Pero el Señor dice, no, ¿qué hay que hacer? Señor, confío en ti. Ya no podemos andar bajo nuestra propia astucia, sino confiar en el Señor por medio de la oración. Amén. Amén. Entonces, antes de restaurar relaciones o enfrentar temores, familia, Dios trabaja primero en tu corazón y en el mío. Y recuerda esto, la oración sincera precede a la transformación, dependiendo de cuán poderosa, cuán humilde, cuán real sea la oración con Papá Dios, de ahí depende tu transformación. La oración te liberta porque Dios habla. Amén. Así que, familia, Dios es un Dios de pactos. Si tú le conoces, no hay nada que te pare, excepto Dios. Él, el hombre no, Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Raquelita, Rocío, Amén. Celina, Amén. Mildred, Elizabeth, Andresito, Reina, Amén. un salud para cada uno de ustedes. Me voy a tomar un tecito, porque Dios nos está hablando de una forma increíble en esta mañana. ¿Verdad que sí, Raquelita? Amén. Amén. Muy Amén. bien. Vamos entonces para Mateo. Vámonos para de Matthews, por favor. Mateo, ¿qué, mi Rocío? 26. Mateo, ¿qué? No, 26. Oh, es- Dios mío, no. 10:26, Andresito. Eso, 10:26. Eso. Eso, mi Ya lo niñito. Bien. tengo. Ya lo tienes listo. Hágale, pues, Andresito. 10:26. ¿A ¿A quién? Mire, quién mire, se pues, el título. eso, ¿Qué dice el título, Andresito? ¿A quién se debe temer? Ujú. Viento para Dice, izquierdo. así que no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse.
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ujú. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los Los cielos. cielos. Ujú. Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, Ah, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que me dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. ujú. Sigue. Amén. El 11 el versículo del 1 al 6. Dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, le dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. ¿Es Amén. hasta qué? Ya está ahí Sí, nomás. hasta ahí. Amén. Mire cómo, oh, Señor Dios, cómo Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Quiero que, yo sé que hay alguien aquí en la sala, alguien que tiene mucho miedo y mucho temor. ¿Quién es? ¿Quién tiene miedos y quién tiene temores? ¿Quién? ¿Todos? Rosy, cuéntame, Sí, cuéntame. ¿Cuál es tu pero, miedo, Rosy? no, bueno, pues el miedo siempre existe, creo yo. Ujú, ujú. Temores siempre existen, pero pues por eso está Dios con nosotros, ¿no? Porque tenemos seguridad de que va a estar con nosotros. Pero yo creo que siempre hay temores, inseguridades. Recordemos que Jacob o Mildred, ¿qué ibas a decir, Mildred? Adelante. Sí, yo creo que aquí tenemos que tener algo bien clave, la diferencia entre temor y Y miedo. miedo, Ujú, porque lo estamos mencionando como que es lo mismo y no es lo mismo. ujú. En la palabra nos enseña que el miedo nace de la amenaza, se alimenta de experiencias pasadas o de trauma. El miedo te paraliza, te desconecta de la fe, te hace anticipar pérdidas, te lleva a huir, a esconderte o hasta controlar. Y la palabra en 2 de Timoteo 1:7 te dice, porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, que es lo mismo que el espíritu del miedo. El miedo no viene de Dios, es algo humano, pero no nos debe dejar, no nos debe gobernar. Ujú, Eso es miedo. Temor es totalmente diferente. Temor es reverencia consciente, es reconocer quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. ¿Qué hace el temor? Te ordena, te acerca a Dios, te alinea a su voluntad, produce sabiduría y discernimiento y te lleva a obedecer y no a huir. Por eso en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que no podemos Proverbios uno mencionar siete. el temor y el miedo como si fueran uno mismo. El temor te acerca a Jehová, el miedo te aleja de él. El temor de Dios no te encoge, no te cambia, te expande. Cuando tú tienes temor en el Señor, es cuidar lo que dices porque honras a Dios. Eliges obedecer aunque te cueste. Te apartas del pecado por amor y tomas decisiones con conciencia. Así que el temor te acerca al Señor. Ujú. Temor santo, temor reverente, ¿sí? Miedo nace de la carne, nace de lo que tú ves, de las experiencias, de las circunstancias externas. De ahí nace ese temor, de ese miedo. Y hay un temor también hacia el mismo hombre, un temor que va y produce un miedo en lo más profundo, ¿sí? Yo le temo a este hombre por quien es, yo le temo a esta circunstancia, temo, ¿verdad? Es confiar en lo que está pasando afuera. Pero cuando yo temo, tengo un temor santo, es no, yo confío en Dios y no confío en ti. Amén. ¿A quién se debe amén, temer? Dice, así que no los temáis, porque no, nada hay encubierto, no hay. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamalo ¿desde qué? Desde las azoteas. Amén. En este pasaje Jesús habla a amén, sus discípulos reales, con miedos reales, con desafíos reales. Nuestro Señor Jesús no está prometiendo un camino fácil, pero sí nos está dando una seguridad profunda. ¿Cuál es esa seguridad profunda? Que el Padre cuida, el Padre observa, el Padre sostiene a los suyos. Luego, el texto nos lleva a un momento íntimo y humano. Nos vamos para donde Juan el Bautista, un gran profeta, atraviesa la duda en medio del sufrimiento, porque le llegó una noticia a Juan el Bautista por allá encerrado de que había un hombre que estaba haciendo ciertos milagros. Bueno, se dice que es el Mesías, ¿sí? ¿Qué hace Jesús? Jesús no lo reprende. Jesús simplemente envía a sus discípulos y va y lo afirma simplemente. Aquí aprendemos que la fe verdadera no es ausencia de temor o de preguntas, sino de confianza en Cristo, aun cuando no entendemos absolutamente todo. ¿Sí? Todo. Porque Jesús repite, no temáis, no temáis. El temor paraliza, como dijo Mildred, y nos hace esconder en la verdad. Pero Jesús nos recuerda que todo saldrá a la luz y que nuestra vida está en manos del Padre. Mire cómo amén. hace esta diferencia o cómo hace, sí, esta diferencia. Dice, si Dios cuida de los pajarillos, ¿cuánto más cuida de sus hijos? Vuelve y nos habla el Señor, ¿verdad? Vuelve y nos habla. Así es, mire, el miedo nos paraliza, no el temor. Nos sigue hablando el Señor, hijo, no tengas miedo.
tengas miedo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Jesús promete que va a estar con nosotros, donde sea, mientras nosotros confiemos en Él. ¿Cierto que sí? Pero el Amén. Señor dice, si tú me sigues, vas a estar ausente de miedos, de temores, vas a estar ausente de problemas, de enfermedades, de decepciones, de desilusiones, de ansiedades, de depresión. Tú no vas a estar ausente de nada de eso, pero sí te prometo que te voy a guardar. Amén. Sí te prometo que si confías en mí, te sacaré en victoria. Sí te prometo que si caminas conmigo, te voy a guiar por las sendas de justicia. Aunque a tu izquierda caiga 1000 y a tu diestra 10.000, a ti y a tu familia no te pasará nada. Amén. Yo lo creo Amén. y yo lo creo. Y creo, como lo dice aquí en el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Jesús llama a la fe visible y confesada, no secreta ni avergonzada. Muchos les da pena, les da vergüenza hablar de Cristo, confesar su nombre, decir yo estoy en Cristo. Y esto no solamente se trata de palabras, familia, no, sino con la manera de vivir, la manera de tomar decisiones, de perseverar en la fe. Tú no puedes avergonzarte de quién eres. No puedes avergonzarte de decir, venga, estoy en un estudio diario bíblico, porque la palabra de Dios es su nombre. La palabra de Dios es los propósitos y sus planes. Ser discípulo de Jesús implica vivir de tal manera que otro sepa a quién pertenecemos. Nuestra fidelidad honra a Cristo delante del Padre. Si tú te avergüenzas de Cristo ante los hombres, Dios se avergonzará de ti. Créame lo que le estoy diciendo. Amén. Amén. Capítulo 11. Pero antes de esto, recordemos que Jesús causa división, ¿sí? No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino traer espada. Espada significa división, ¿sí? División. Y cuando estamos hablando de eso, que por medio de la fe, aún nuestra familia se convertirá en nuestros propios enemigos. Ay, de ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad, Rocío? De que aún ni siquiera la familia uno ya lo llama, ni siquiera invitar a un tinto. Ya ni siquiera eso. No, Amén, así es. este loco. No, vean a este evangélico, cantidad de cosas, ¿no? Que hablan de un. Bueno, vamos a la casa porque ahí no se puede decir ni una mala palabra. Sí. Cuando, ni siquiera vienen aquí a la casa porque saben que aquí en la casa solamente hay una regla. Aquí ni se habla ni se hacen cosas basadas en las obras de la carne. Es que esa familia que yo, santo Dios, Padre bendito, sé que el Señor los tocará a su tiempo, ¿no? No podemos juzgar, no podemos criticar, es su estilo de vida, Porque no conocen a no Jesús. conocen a Cristo, Y no están en nosotros Cristo, en su ¿cierto? mismo tiempo. Eso, así éramos nosotros en, Ujú. en un pasado, ¿verdad? Pero eso por eso tenemos que honrar al Señor. Ahorita en diciembre me hicieron invitaciones, vamos a esto, nada de eso, porque primero para mí está Cristo, Cristo, y es llevar su nombre y no dejarlo caer en vergüenza. Entonces, si yo amo más a madre o a padre o más a mi familia que a Dios, dice, tú no eres digno de mí. A veces colocamos más nuestro corazón, nuestro amor en nuestra hija, en nuestra familia, que en Dios. Y eso no es digno, porque eso se llama idolatría. Estamos idolatrando malas personas que a Dios. Ojo con eso.
Y nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las ¿qué? Sobre Pues todas las Las cosas. cosas. Familia, siempre vamos a tener divisiones, aún con los seres que más amamos vamos a tener divisiones, vamos a tener guerras aún con ellos. Pero el Señor dice, pues, el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. ¿Qué estamos buscando? ¿Agradar a los hombres o simplemente estoy buscando salvar mi vida? ¿Cierto que sí? Desafortunadamente, amor, el cargador, por favor. Desafortunadamente, familia, muchos de nuestra familia esperamos con la gloria de Dios que no van a ser salvos, desafortunadamente. Amén. Y por último, aquí para que Amén. terminemos. Juan el Bautista desde la cárcel pregunta si Jesús es el Mesías, como lo dije anteriormente. Y esto no es incredulidad rebelde, es dolor humano, ¿sí? Jesús responde mostrando su obra y termina con una palabra llena de gracia y dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús no apaga la mecha que humea, sino que sostiene al que duda, pero sigue buscando. amén. ¿Usted cree que Dios rechaza al que pregunta con un corazón sincero? No, no. Nosotros tenemos nuestras dudas, pero esa duda nos tiene que llevar a la verdad, siempre y en todo momento. Amén. Muy bien. Entendamos que Jesús es el mismo Dios, es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y las obras que hizo nuestro Señor Jesús nadie las va a hacer. Nadie, absolutamente nadie. Y las obras que Dios ha hecho en ti, los milagros que Dios ha hecho en ti, sácalos a relucir. Sácalos para que muchos puedan conocer de Cristo en tu vida a través de tu testimonio. Amén. No a través de tu orgullo, de tu soberbia, de tu altivez, simplemente proclamando de labios, pero no le están honrando con tu estilo de vida. Ojo con eso. A Dios no le interesa cuánto sabes, no le interesa cuánto estás sirviendo a una denominación, no le interesa nada de activismo, le interesa es cuánto le sirves de corazón y cómo estás viviendo. Amén. 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 Muy Amén. bien, vámonos para el Salmo. Reinita, Salmo. 13 del 1 al 6. 13, es que es muy largo. Hasta, Dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. 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 Glorioso, glorioso. Recuerda lo que estamos hablando, la oración. Aquí el rey David está haciendo una oración sincera a Dios y le está preguntando, ¿cierto? ¿Tiene dudas y tiene miedo? Sí. ¿Eso significa pecado? No, para nada. Solamente mire cómo su corazón está inclinado a la confianza en el Señor. Mas yo en tu misericordia he confiado, dice el versículo 5. Mi corazón se alegrará en tu salvación. A pesar de tantas persecuciones que tuvo el rey David, siempre anduvo confiado en el Señor. Y aún
persecución de su propio hijo, de Absalón. Y recuerda que le estamos hablando de allá, de que sus propios hijos y su propia familia se convertirán en sus propios enemigos. Mire cómo Sí, toda la amén. palabra y todas las escrituras a nivel profético y a nivel cumplimiento concuerdan. Amén. Concuerdan. El año pasado que hicimos todo el estudio en el transcurso, ¿verdad, Raquel? Lo mismo. Amén. Sí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmo y Proverbios, todo concordaba, todo. Y era la misma enseñanza. Amén. Así que vuelve lo mismo. ¿Cómo nosotros somos libres? En oración y en confianza en el Señor. Vayamos en oración y hablemos con el Señor, sinceramente. No necesitamos, vea, miles y miles de palabras, no, unas palabritas que sean sinceras, unas palabritas que salgan de su corazón y pedirle al Espíritu Santo que te guíe en oración. Él va a hablar por ti. Ujú. Amén. amén. Muy bien. Proverbios, y terminamos. Proverbios Amén, 3. puedo leer. Adelante, mi Celinita. Esa gargantica sí vio que fue sana esa Ya, gargantica. ya me tomé un té. Ah, bueno, está bien. Es 3 del 13 al 15, ¿verdad? ¿O estoy mal? 3 del No, 17 al 18. 16 al 18. 16 al 10 18, Celinita. 16 al 18, gracias. Largura de días están largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Ujú. Amén. Qué hermoso. Bienaventurados son los que la retienen, porque ella es árbol de vida a los que le echan, porque, no, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, no temor al hombre. ¿Sí? Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Wow. Recordemos que siempre la mano derecha es lealtad, fidelidad, honra al Señor. Por eso dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene ¿por qué? Por Por añadidura. Añadidura. Por añadidura. añadidura. Izquierda significa todo lo añadido. La derecha simplemente tenemos que estar siempre honrando al Señor, confiando en el Señor y entender que Él es el único que nos puede dar a nosotros largura de años de vida. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque entendemos que los mejores caminos son los caminos del Señor. Son deleitosos, son prósperos, plenos, llenos de vida. Y lo mejor es que nos lleva a una vida que es eterna. Amén. Eterna bajo la gloria del Señor. Los caminos torcidos, ya sabe a dónde nos llevan. Y los caminos torcidos son por malas decisiones que tomamos en la vida. Amén. Por miedos, inseguridades y queriendo hacer nuestra voluntad. Amén. Así que familia, Amén. muchísimas gracias. Vamos a orar, no se salgan tranquilos. Vamos a entrar aquí, vamos a cerrar este estudio con broche de oro. Gracias por estar aquí esta mañana en 365 días íntimos bajo la presencia del Señor, escudriñando aún su palabra con temor santo y reverente. Gracias te damos, Padre amado, por esta hermosa mañana, por tu palabra, porque ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por reprendernos, por exhortarnos, por enseñarnos, por corregirnos, por instruirnos, bendito y glorioso Dios. Entendemos que tu palabra es la que tú nos transforma, Señor. Por eso confiamos en ti, confiamos en ella, porque no hay otra forma, Señor. Gracias te damos, Padre, ya que caminamos de tu mano. Gracias porque en esta mañana sabemos que tú has quitado todo miedo,
toda inseguridad se ha ido, Señor, porque tú, Señor, nos has hecho libre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Amado Señor, yo te pido por cada personita que está aquí en esta sala, que está escuchando, Señor, ese estudio, que seas tú libertándola, Señor, que todo pasado, Señor, quede atrás, que seas tú rompiendo cadenas, Señor, de maldición, que seas tú rompiendo esas cadenas, Señor, esas ataduras que vienen del pasado, Señor, a interrumpir, Señor, tus propósitos en este presente y en el futuro. Que seas tú gobernando sus vidas, bendito Padre Celestial, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos hace libres, bendito y glorioso Dios. Así que, Padre, gracias te damos, porque tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te amamos, bendito Dios. Glorificamos su santo, bendito y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana, 6 de la mañana, en nombre de Jesús. Amén. Amén.